En esta sesión vamos a discutir el modelo ISLM, pero desde una perspectiva algebraica o matemática. Vamos a estimar este modelo entonces a través de un análisis diferencial, y el objetivo de esto es tratar de evaluar el signo de las variables endógenas del modelo, es decir, niveles de producción y tasa de interés, cuando se genera algún tipo de shock económico, que puede ser algún shock, por ejemplo, en las transferencias que desarrolla el gobierno, gasto de gobierno, cambios en las tasas impositivas. Podríamos también evaluar cambios en la inversión autónoma u otro tipo de shocks económicos. Entonces, las ecuaciones del modelo ISLM las vamos a desarrollar en términos diferenciales, y luego vamos a resolver este sistema de ecuaciones a través del álgebra matricial con la denominada regla de Cramer. Ok, recordemos que el modelo ISLM, tal como lo hemos estudiado en las sesiones anteriores, es igual a dos curvas que muestran un equilibrio en el mercado de los bienes. Acá, básicamente, la ecuación IS nos dice que el nivel de producción de bienes y servicios finales en el equilibrio tiene que ser igual a la demanda agregada planeada, que está formada por el consumo, que es toda esta expresión, la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Ahora, el consumo lo desarrollamos en términos de una función de consumo que nos dice que el consumo total está formado por un consumo autónomo, una propensión marginal a consumir más las transferencias, más la propensión marginal a consumir por uno menos la tasa impositiva, y todo eso multiplicado por el nivel de ingreso o producción de bienes y servicios finales de esta economía. Es decir, el consumo depende del ingreso disponible, por eso tenemos esta expresión. Acá en esta otra tenemos que la inversión, asumimos que está formada por un componente autónomo de inversión y también un componente que depende negativamente de las tasas de interés. En la segunda ecuación, que es la curva LM, nosotros también hemos dicho que la oferta real de dinero en el equilibrio tiene que ser igual a la demanda real de dinero, y que la demanda real de dinero depende positivamente del nivel de ingresos que existe en la economía y negativamente de las tasas de interés. Entonces, si a este sistema de ecuaciones nosotros le aplicamos la diferencial total, lo que vamos a obtener sería delta en I más delta en la propensión marginal a consumir, más C por delta transferencia, más C por 1 menos T por delta I, pero aplicando la regla de la cadena, luego tenemos más C eh, por I, y todo eso por menos delta T. Luego el componente de inversiones sería delta I y inversión autónoma, menos B por delta I tasa de interés, más delta gasto gobierno, más delta exportaciones netas. Y la segunda ecuación, la LM, al hacer la diferencial total, tenemos delta M partido por P menos M partido por P cuadrado, todo eso por delta P, tiene que ser igual a K por delta I menos H por delta I tasa de interés. Ahora, el supuesto que está detrás de esto es que básicamente estamos asumiendo que todas las variables exógenas o autónomas están cambiando, pero dejamos fijo la propensión marginal a consumir, eh, la sensibilidad de la inversión a las tasas de interés, también la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso y a las tasas de interés. Esos parámetros en la siguiente lámina vamos a ver que permanecen constantes. Pero la verdad es que lo dejamos constante solo para simplificar un poco, para que la expresión no quede tan grande, pero perfectamente podríamos evaluar un cambio en la propensión marginal a consumir, o un cambio en la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, o el parámetro K y H. Perfectamente pueden estar también incorporados en delta, y lo único que tenemos que hacer simplemente es aplicar la regla de la cadena para obtener la diferencial total, si es que queremos hacer variar esos parámetros que por el momento asumimos que estaban constantes. Bueno, luego que tenemos las ecuaciones, pero en una versión diferencial,
lo que vamos a hacer es reordenar estas ecuaciones, ¿sí? Dejando en el lado izquierdo todos los parámetros que asumimos como exógenos, y en el lado derecho dejamos las variables endógenas del modelo, que en este caso sería el delta, el nivel de producción, y delta, tasa de interés, acompañado por sus respectivos coeficientes. Y en la segunda ecuación, bueno, no hay que hacer mucho porque ya está ordenada, pero de nuevo en el lado izquierdo tenemos los parámetros que son exógenos, y en el lado derecho tenemos las variables endógenas acompañadas con sus respectivos coeficientes. Bueno, luego el siguiente paso va a ser reordenar ese sistema de dos ecuaciones en términos diferenciales, pero en términos matriciales. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque nos va a ayudar a resolver múltiples eh, múltiples alternativas de shock de políticas que quisiéramos evaluar, y por lo tanto es una forma bastante más sencilla que el enfoque basado en la sustitución o en la eliminación de ecuaciones. Por eso adoptamos este enfoque matricial para poder aplicar la regla de Cramer, que nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las dos ecuaciones originales que estaban en términos diferenciales, pero la escribimos en términos matriciales. Noten que la primera matriz nos dice que si multiplicamos la primera fila por esta columna, nos queda 1 menos C por 1 menos T, todo eso multiplicado por delta I, más B por delta I tasa de interés, y en el segundo término sería K por delta I producción menos H por delta I tasa de interés. Y noten que eso es exactamente igual a lo que teníamos originalmente acá en el sistema de ecuaciones. Eso es la primera parte, y esta es la segunda parte que acabamos de escribir en términos matriciales. Bueno, los componentes exógenos los escribimos exactamente igual que antes, simplemente lo ordenamos en una matriz de 2 por 1, pero ahora vamos a desagregar esa matriz en dos matrices un poquito más extensas, y que nos va a facilitar mucho las cosas cuando queramos evaluar múltiples shocks de política en un futuro. Entonces, esto sigue exactamente igual. El lado izquierdo de nuestra ecuación en términos matriz, de este sistema de ecuaciones en términos matriciales. Y noten que lo que hicimos acá con el segundo término fue simplemente escribir en términos de dos matrices los coeficientes que acompañan a las variables exógenas del modelo: delta consumo, delta consumo autónomo, delta transferencia, delta tasa impositiva, delta inversión, delta gasto gobierno, delta exportaciones netas. Están todos multiplicados por estos coeficientes. Y luego las últimas dos variables, delta M y delta P, no están en la primera ecuación, y por eso están los coeficientes 0 acá asociados a esas dos variables exógenas. En la segunda fila tenemos básicamente puros ceros que están asociados a estas variables exógenas, desde delta C hasta delta XN, y luego los últimos dos valores son 1 partido por P y menos M por P cuadrado, que multiplicado por delta M y también respectivamente por delta P, nos va a llevar exactamente a esta misma expresión que teníamos previamente. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, es que esta forma matricial del modelo nos va a permitir evaluar múltiples shocks de política y cómo eso afectan a las variables en el equilibrio, que ya sabemos que las variables endógenas del modelo son delta I producción y delta I tasa de interés. Entonces, lo que nos dice la regla de Cramer es que nosotros podemos obtener cualquier eh, variable endógena. En particular vamos a calcular lo que son los efectos multiplicadores sobre esas variables endógenas, o podríamos pensar
más que efecto multiplicador, como el shock generado en la variable endógena asociado a un cambio en la variable exógena. Y el valor de esta expresión básicamente va a ser igual a la división de dos términos. En el denominador tenemos que poner el determinante de la matriz que está asociada a las variables endógenas, ¿sí? Tal como tenemos acá. Esta era una matriz, pero tenemos que calcular el determinante y eso va a ir en el denominador. En el numerador, básicamente es el mismo determinante que está en el denominador, pero reemplazando en la primera columna los coeficientes que se asocian a el shock que quiero evaluar. Entonces, como yo quiero en este caso evaluar el shock asociado a delta en el gasto, tengo que ir a chequear cuáles son los coeficientes acá de esta matriz que están asociados a un delta en el gasto. Entonces vemos que el elemento es el 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los elementos asociados al delta en el gasto y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La quinta columna nos dice que los elementos que se asocian a un delta el gasto son 1 y 0. Por lo tanto, reemplazamos en el determinante que originalmente habíamos puesto en el denominador, lo reescribimos en el numerador, pero reemplazando la primera columna por 1 y 0. Y esto no solamente nos permite calcular el delta en el nivel de producción asociado a un delta G, sino que podemos calcular el delta en la otra variable endógena, que es la tasa de interés, cuando cambia delta G. ¿Cómo obtenemos este efecto, este shock del gasto sobre las tasas de interés? Bueno, básicamente tenemos de nuevo la expresión con un numerador y denominador. El denominador escribimos el determinante asociado a la matriz de las variables endógenas, pero en el numerador reescribimos esa misma matriz, pero reemplazando la segunda columna con los parámetros que habíamos dicho, los elementos que estaban asociados al delta G, que eran 1 y 0. Bueno, entonces, si es que no recuerdan mucho la regla de Kramer, básicamente lo que dice es que uno puede obtener el valor de este determinante al multiplicar los elementos de la diagonal principal, sería 1 por menos h, nos queda menos h, menos la multiplicación de los elementos de esta otra diagonal, 0 y b, da 0, por lo tanto, lo único que nos queda arriba en el numerador es menos h. Y como h es un parámetro positivo, entonces el numerador sería negativo, que está indicado acá con este paréntesis. ¿Qué pasa con el denominador? Bueno, eso va a ser igual a la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, menos h, todo eso multiplicado por 1 menos c por 1 menos t, menos la multiplicación de k por b, que está expresado acá. De nuevo, como k y b son positivos, pero está multiplicado por menos, da negativo, este parámetro va a ser positivo porque h es positivo, y dado que la propensión marginal a consumir varía entre 0 y 1, y está siendo multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto proporcional, y la tasa de impuesto proporcional también varía entre 0 y 1, significa que todo este término es positivo, multiplicado por h positivo, da positivo, y como está todo eso multiplicado por menos, todo este término del denominador es negativo. Entonces la conclusión es que negativo dividido por negativo nos da positivo, y eso significa que siempre que se genere un delta en el gasto público, se va a producir un aumento en el nivel de producción. A menos que estuviéramos asumiendo un caso extremo, por ejemplo, cuando h adopta un valor igual a 0. ¿Ya? En ese caso extremo sí podríamos obtener que un incremento en el gasto no nos ayuda a incrementar el nivel de producción de bienes y servicios finales en el equilibrio. ¿Qué pasa con el otro efecto que estamos evaluando? Cambio la tasa de interés ante un cambio en el gasto público. Bueno, entonces en ese caso, acá tenemos la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, 1 menos c por 1 menos t, todo eso multiplicado por 0 da 0, menos k por 1 menos k, que de nuevo es negativo.
Y el determinante de esta expresión es exactamente la misma que teníamos arriba y por lo tanto sabemos también que habíamos determinado previamente que era negativo. Por lo tanto, eso nos dice que negativo con negativo da un valor positivo y por lo tanto un aumento del gasto de gobierno debería tender a generar un incremento en la tasa de interés. De nuevo, algún tipo de caso extremo que nos podríamos encontrar es aquella situación cuando, por ejemplo, K adopta un valor que fuera, por ejemplo, igual a cero, es decir, que la demanda de dinero fuera insensible al nivel de producción, lo cual es poco creíble, ¿ya? Pero hipotéticamente, bajo ese supuesto extremo, podría darse esa situación. Para casos normales, la verdad es que se ha determinado entonces que el impacto es positivo para ambos efectos que hemos simulado. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer todos estos cálculos basados en la regla de Kramer? Es que si queremos evaluar otros shocks, como por ejemplo un aumento en la oferta monetaria, ¿ya? Básicamente los cálculos siguen la misma lógica. El denominador sigue siendo el mismo y por lo tanto ya sabemos que tiene que adoptar esta expresión y que es negativa. Pero en el numerador lo que vamos a hacer es cambiar los elementos que están asociados a la primera columna por aquellos elementos que están relacionados con un delta en la cantidad de dinero que circula en la economía. Y como vemos acá en esta forma matricial, esos elementos asociados a delta M son 0 y 1 partido por P. Por lo tanto, en la primera columna de la matriz del numerador reemplazamos acá los valores por 0 y abajo 1 partido por P. Y en la segunda expresión, cuando analizamos delta tasa de interés a delta M, en este caso reemplazamos ese 0 y 1 partido por P, pero en los elementos de la segunda columna. ¿Por qué en este caso va en la primera columna? ¿Por qué en este caso va en la segunda columna? Porque noten que la variable endógena y producción era el primer elemento que nosotros habíamos incorporado en términos matriciales, ¿sí? Y por lo tanto, acá está el primer elemento, por eso se reemplaza la primera columna. Y como delta tasa de interés es el segundo elemento, entonces por eso acá en esta expresión reemplazamos en la segunda columna. Ok, entonces calculando los determinantes tenemos 0 por menos h, 0 menos 1 partido por P por B, nos queda menos B partido por P. Como B y P nivel de precios y B la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ambos son positivos, entonces este término multiplicado por menos nos da todo negativo y el denominador sabemos que es negativo, por lo tanto el efecto de un incremento en la oferta monetaria nos va a llevar a un incremento en el nivel de producción. Y acá tenemos delta NM con respecto a delta tasa de interés y calculando los determinantes nos queda 1 menos C por 1 menos T, todo eso dividido por P, menos K por 0, 0. Y en este caso esta expresión es positiva, la de abajo sigue siendo negativa y ahí nos dice que un incremento en la oferta monetaria nos va a llevar a una baja en la tasa de interés. La gracia de esta forma de resolver el modelo es que podemos analizar, por ejemplo, cambio en las transferencias, cambio en la inversión autónoma, cambio en el consumo autónomo. Podríamos evaluar múltiples otras alternativas de shocks y siempre, en el fondo, bajo este mismo procedimiento podemos encontrar los signos para evaluar el impacto de ese tipo de políticas o shocks económicos. La gracia que tiene este enfoque es que además no necesitamos conocer los valores explícitos de cada uno de los parámetros de la ecuación, sabiendo simplemente los signos que ellos tienen. Por ejemplo, sabíamos que B era un parámetro positivo, K, H, eran parámetros positivos, que C varía entre 0 y 1, que T varía entre 0 y 1, sabiendo los rangos o los valores positivos o negativos que podrían adoptar las variables,
entonces efectivamente nosotros podemos encontrar los impactos de un shock de política o algún otro choque económico sobre las variables endógenas que son delta producción y delta tasa de interés. Ahora, como ejercicio, les planteo que traten de desarrollar este mismo modelo ISLM, pero en una versión un poquito más, digamos, más extensa, un poquito más sofisticada, en la cual noten que el único cambio que se genera en las ecuaciones es el que está asociado a el nivel de consumo. En esta nueva versión del modelo, lo que se plantea es que ya el consumo no solamente depende del ingreso disponible asociado a través de esta propensión marginal a consumir, que ahora la denominamos delta sub I producción, sino que también le incorporamos otro término que está asociado a que el consumo puede estar negativamente relacionado con las tasas de interés. ¿Por qué sucede eso? Noten que cuando aumentan las tasas de interés en el mercado, el costo de conseguir crédito tiende a subir para los hogares, para los agentes económicos, y por lo tanto perfectamente puede ocurrir que el consumo dependa negativamente de las tasas de interés. Entonces, por eso pusimos este parámetro que sería como una especie de sensibilidad del consumo con respecto a cambios en la tasa de interés. Y la idea es que ustedes puedan desarrollar este ejercicio en términos diferenciales, eh, calcular la ecuación IS, pero en términos diferenciales, también la ecuación LM, y finalmente obtengan con la regla de Kramer, puedan obtener estos efectos de cómo cambia el nivel de producción, cuando cambia el gasto gobierno, cuando cambia la tasa de interés, cuando cambia el gasto gobierno o cuando se genera un shock en alguna otra variable política, como por ejemplo la oferta nominal de dinero M, o bien otra variable relevante que sea de su interés. Lo importante acá es tratar de finalmente comparar cómo estos efectos que obtuvimos nosotros previamente con el modelo un poco más sencillo, cómo se modifican cuando cambio el supuesto de cuál es el comportamiento asociado al consumo y explícitamente incorporamos que el consumo puede depender negativamente de las tasas de interés. Otro ejercicio que les planteo es desarrollar, en este caso no en términos de delta, de como una ecuación de IS y LM en términos diferenciales, sino más bien eh, al entregar valores de los distintos componentes de los elementos que forman la IS y la LM, la idea de este ejercicio es tratar de que ustedes puedan encontrar la resolución numérica de cuál es el nivel de producción, cuál es el nivel de tasa de interés y algunos otros elementos que forman parte de la caracterización de esta economía. ¿Cómo se tiene que plantear este tipo de ejercicio? Bueno, en este caso tenemos siempre que partir con la teoría de nuestra curva IS, que nos dice que I, el nivel de producción de bienes y servicios finales, siempre tiene que ser igual a la demanda agregada, que está formada por, en este caso, una función de consumo, ¿sí? Acá los impuestos pueden ser reemplazados por esta función, por lo tanto nuestra función de consumo sería básicamente 400 más 0.7 por I menos 0.1 por I. Y luego al consumo le sumamos la inversión, que sería esta expresión, que depende también negativamente de las tasas de interés, le sumamos el gasto gobierno, y en este caso estamos asumiendo que las exportaciones netas son simplemente cero. Y bueno, la LM, ¿cómo la construimos? Sabemos que la oferta monetaria se divide por el nivel de precios para obtener la oferta real de dinero, y eso lo igualamos a, eh, a la demanda real de dinero que está en esta expresión. Y de esa forma, generando este sistema de ecuaciones para la curva IS y la LM, podemos encontrar el nivel de producción final o ingreso y cuál es la tasa de interés de equilibrio. Una vez obtenidas estas dos variables que son endógenas, también podemos encontrar el nivel de consumo,
porque simplemente acá noten que reemplazando el nivel de producción de equilibrio en la función de consumo, podemos llegar a obtener cuál es el consumo en términos numéricos. La función de inversión, acá simplemente reemplazamos la tasa de interés de equilibrio para obtener el valor de la inversión. Y el balance fiscal de equilibrio sabemos que tiene que ser igual a los ingresos, es decir, la recaudación tributaria, menos los gastos y las transferencias que desarrolla el gobierno. En este caso no tenemos transferencias, así que sería simplemente impuesto menos gasto. Y luego que encuentren toda la resolución de ese ejercicio, la idea es que puedan evaluar cómo un shock que eleva la oferta monetaria en una unidad eh, hace, eh, hace cambiar las variables endógenas y producción y tasa de interés, y cómo también cambia el nivel de consumo, inversión y balance fiscal. Finalmente, un último ejercicio que plantea que en una economía bajo las mismas ecuaciones de comportamiento para el consumo, inversión, demanda real de dinero, la idea es que ustedes puedan evaluar cómo una modificación, en este caso en el gasto del gobierno en una unidad, va a modificar las variables que nosotros estábamos interesados en encontrar, que eran el consumo, producción, tasa de interés, inversión y balance fiscal.